Buen día, ¿cómo están? Bueno, como siempre, les voy a sugerir si pueden aumentar la velocidad de reproducción del video porque yo hablo muy pausado. Bien, hace aproximadamente 2 meses yo ya subí un video en donde hablo de sistemas de alimentación, carburador e inyección electrónica en un único video. Entonces, usé esta misma imagen, para hablar de ambos temas. Pero bueno, fue un video muy completo, de alrededor de 25 a 30 minutos en velocidad normal, un poco menos si se acelera la velocidad de reproducción. Pero bueno, no es algo resumido. Entonces he recibido algunas consultas, tanto en forma escrita como verbal, de el motivo por el cual yo no elijo inyección electrónica. Bien, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible en este punto y voy a explicar por qué yo en particular no elijo inyección electrónica. Si nos remitimos a esta imagen, nosotros vemos rápidamente lo que son los componentes de un carburador a la izquierda y los componentes de la inyección electrónica a derecha. No voy a hablar de nuevo sobre esto para no volver a repetir lo mismo que ya usé en el video anterior. Así que para quien quiera un mayor nivel de detalle, yo les recomiendo que se remitan a ese video que les acabo de mencionar, que es mucho más completo y mucho más técnico. Bien, en este punto les voy a decir por qué elijo carburador y no inyección electrónica. El carburador, como vemos, tiene una cantidad mucho menor de componentes. El carburador básicamente todo lo que necesita es un solo elemento que se denomina carburador. Entonces, cuando a una persona se le rompe este componente que es el componente principal del sistema de alimentación, que es el carburador, la reparación del carburador es muy sencilla, la puede hacer uno mismo. Uno mismo si aprende, cuando uno comienza a meter mano en la moto, uno va aprendiendo y uno lo va entendiendo al carburador. El carburador es una pieza que hay que irla entendiendo, pero no, de la única forma que uno la va entendiendo es metiéndole mano y aprendiendo, investigando. Entonces, uno mismo lo puede reparar, punto número uno. Punto número dos, si no lo puede reparar uno mismo, siempre el mecánico de barrio, que ya es un experto en carburador, te lo va a reparar. Te lo va a reparar y te lo va a reparar por un importe económico relativamente bajo. O sea, no vas a necesitar erogar mucho dinero para reparar un carburador. Y punto número tres, en el peor de los casos, en el peor de los casos, un carburador de tipo Keihin genérico, un PZ30, PZ27, son carburadores que están rondando hoy, inicio de año 2025, entre 30.000 pesos y 50.000 pesos, de acuerdo a las calidades. Entonces, en el peor de los casos, directamente cambias el carburador entero y te va a salir 50.000 pesos y tenés la moto andando de nuevo. ¿A qué voy con esto? Sobre todo para los trabajadores. Un trabajador no se puede dar el lujo de tener la moto parada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la necesita para laburar. Entonces, cuando se te rompe el sistema de alimentación, necesitas repararlo rápido y necesitas salir del paso de una forma muy rápida. Y eso es lo que te permite el carburador. El carburador, como les acabo de decir, o bien te lo arregla el mecánico de barrio de una forma muy rápida y muy económica, o lo arreglás vos mismo, o directamente cambias el carburador por otro, y ya tenés la moto de nuevo en servicio, funcional, para seguir fleteando, para seguir laburando, o para seguir haciendo lo que tengas que hacer con la moto. En cambio, vayámonos a la imagen de la derecha, tenemos la inyección electrónica. La inyección electrónica no es un único elemento, sino que es un funcionamiento que requiere de la sincronización de muchos elementos. Con que te falle uno solo de esos elementos, ya perdiste. La moto pasa al taller y las reparaciones de inyección electrónica en el taller nunca son rápidas, siempre tienen demoras. No te lo puede hacer el mecánico de barrio, porque el mecánico de barrio no sabe hacer esto. En general lo digo en general y sin desmerecer al mecánico de barrio. El mecánico de barrio por lo general no tiene el instrumental para poder repararte esto o no tiene la capacitación para poder repararte esto. En cambio, cuando vos se te rompe la inyección electrónica, te lo puede reparar o bien el servicio oficial de la marca donde vos compraste la moto,
o bien algún mecánico especializado que puede ser de barrio o no, o puede ser un mecánico regional. Normalmente son mecánicos regionales de toda una región que se han ayornado en esto, han aprendido, han adquirido el instrumental necesario para poder repararte una inyección electrónica. Entonces, bueno, ya sea de una o de otra forma, los dos tipos de mecánico te van a cobrar muy caro, ya sea el servicio oficial o ya sea el mecánico que sea especializado en esto. No te va a salir barato, no te va a salir tan barato como reparar un carburador. Acá te va a salir más caro la mano de obra. No solo que te va a salir más caro la mano de obra, sino que te van a salir más caros los repuestos. Yo después les voy a decir que se metan a Mercado Libre e investiguen el precio de los repuestos y van a ver lo que salen los repuestos de lo que es la inyección electrónica. Son tremendamente caros. Y además de eso, tienen el problema del tiempo. Cuando se te rompió la inyección electrónica y la moto te cayó en el taller, no te la van a tener en el momento, en la reparación, como si fuera un carburador. Un carburador como ya les dije, en el momento lo tenés reparado. Pero la inyección electrónica no, pueden pasar un par de semanas para que lo tengas reparado y el service te diga, sí, venía a buscar la moto. Entonces, quizá pueda ser una semana, quizá puedan ser dos, todo depende de la carga de trabajo que tenga ese service oficial o que tenga ese mecánico especializado. En algunos casos hasta pueden ser hasta 3 semanas. Entonces, ¿cómo hace un laburante que tiene que hacer delivery con la moto parada de 1 a 3 semanas? Es grave el tema, ya pasa a ser grave para aquel que necesita la moto para trabajar. Entonces, este, ese es uno de los motivos por el cual yo elijo carburador y no elijo inyección electrónica. Vamos al segundo motivo. Fíjense la inyección electrónica, la cantidad de elementos que tiene. Tiene la EQ, que es como la computadora, el cerebro del sistema, el que hace que todo funcione sincronizado. Tiene una bomba de combustible que normalmente va colocada dentro del tanque de nafta. Esa bomba de combustible es necesario para mandar combustible a mucha presión a un inyector. El inyector va colocado antes de la entrada a la admisión, en este tubo, en lo que sería entre la mariposa de aceleración y la tapa de cilindro. Ahí va ubicado el inyector, y tenemos un juego de sondas. El funcionamiento de esto, para quien lo quiera saber, yo ya lo expliqué en el video que ya les mencioné sobre el sistema de alimentación. Entonces no me voy a volver a detener en eso porque no quiero hacer demasiado largo este video. Pero básicamente lo que tienen que saber, con que solamente se te rompa una sonda acá, que es muy típico, se te rompe una sonda, ya la EQ esta, que es el cerebro, se vuelve loco porque la sonda le manda cualquier verdura, le manda cualquier información. La EQ se vuelve loca, intenta reacomodarse y te manda una mezcla de aire combustible que quizá no sea la necesaria o la óptima para un motor en determinado momento. Y si te está mandando una mezcla de aire combustible muy pobre en nafta o demasiado pobre en nafta solamente porque se te cortó una sonda y empezó a mandarle mala información, entonces te va a empezar a mandar una mezcla de aire combustible inadecuada, te va a empezar a hacer que se genere una mezcla de aire combustible inadecuada en este sector que es entre el inyector y la tapa de cilindro. Entonces, si la mezcla es demasiado o extremadamente pobre en nafta, esa resequedad va a hacer que tengas preigniciones acá en la tapa de cilindro, sobrecalentamiento, y si el conductor viene andando en un trecho muy largo y no se da cuenta de que está levantando temperatura, pueden suceder cosas tremendas, como por ejemplo que se te doble un vástago de válvula y con eso se te traba el motor y rompiste motor o que se te perfore un pistón debido al calor. Cualquiera de estos fenómenos que yo le acabo, o que se te quede totalmente sin aceite debido al extremo calor, se te comienza a consumir el aceite y cuando te diste cuenta ya no tenés ni medio litro de aceite en el motor. Y todo eso te lleva a rotura de motor. Entonces fíjense cómo un simple elemento, con que se te rompa un simple elemento, como algo tan simple como una sonda, puede hacer que rompas motor en un viaje, por ejemplo o en cualquier trayecto que estés haciendo. Entonces, ese es el otro motivo por el cual yo sigo eligiendo carburador para cualquier tipo de moto. Eh, Cuando la moto la vas a usar para trabajar, yo full a muerte con carburador, seguí eligiendo carburador.
Ahora, si el uso va a ser un uso general, que no la vas a usar para trabajar y la vas a usar para un uso general, bueno, si te gusta la tecnología y todo eso, date el gusto y comprate una moto de inyección electrónica. Lo que se tiene que saber es que, por supuesto, la inyección electrónica funciona mucho mejor que un carburador. ¿Por qué? Porque te da un andar mucho más suave, mucho más sereno, mucho más estable, el consumo de combustible es menor, te soluciona problemas de diferentes presión atmosférica, por ejemplo, no es lo mismo andar con la moto en el llano a 100 metros sobre el nivel del mar que andar a 4.000 metros de altura, como por ejemplo en La Paz, la capital de Bolivia. Son diferentes presiones atmosféricas y el motor funciona distinto. Entonces, al ser con inyección electrónica, la inyección electrónica se va adecuando y acomodando a todas esas diferencias y la moto siempre funciona bien. Entonces, la inyección electrónica tiene todas estas ventajas que yo le acabo de decir. Eso es innegable. Yo no estoy criticando la inyección electrónica. Se tiene que entender eso. Yo no la estoy criticando, sino que yo solamente estoy recomendando o lo que yo usaría en particular. ¿Por qué yo en particular, yo mismo, prefiero el carburador a la inyección electrónica? Y ya les he dado los motivos. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Que tengan una buena jornada.